vamos a referirnos a él. Listo, entonces en el primer problema que nos hablaba de que se iban a contratar 2 jugadores y que dentro de los opcionados habían 3 colombianos, 4 argentinos, 2 brasileños y un uruguayo. Y la pregunta era, si la elección se hace al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo fuente o contrate a alguno de los jugadores colombianos? ¿Ok? Entonces, en ese caso, la situación corresponde a una probabilidad alternativa dependiente. Y si es alternativa dependiente, entonces la podemos calcular o calcularíamos con esta ecuación. Probabilidad del primer evento más probabilidad del segundo menos la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primer evento. Entonces, 3 colombianos de 10 jugadores, 3 colombianos de 10 menos 3 de 10, y aquí es donde tenemos en cuenta que aquí ya se seleccionó un jugador. Entonces nos quedarían 2 colombianos de 9 que hay en total. Eso da 8 quinceavos, que corresponde a 0.53 periodos. Vale. La segunda pregunta decía, la temperatura óptima para el cultivo de café debe estar entre 19 y 21.5 grados centígrados. Sin embargo, los cafetales logran soportar algunas variaciones de temperatura sin sufrir daños. Debido a los cambios climáticos, la temperatura en las zonas cafetales viene presentando cambios extremos, por lo que los campesinos han ideado estrategias para mantener a salvo sus cafetales. Cuando la temperatura es inferior a 3 grados centígrados, se encienden hogueras, y si es mayor a los 24 grados, se hacen riegos. Si la temperatura de una zona cafetera se presenta entre 0 y 30 grados centígrados, ¿cuál es la probabilidad de que se tengan que implementar estrategias para controlar las temperaturas extremas? Bueno, aquí lo que nos propone, las temperaturas que hay al principio del enunciado son sencillamente para entrar en contexto, pero realmente lo que nos interesa son las temperaturas que aparecen como las con las cuales se tienen que implementar algún tipo de estrategia. ¿Ok? Entonces, lo primero, me dice que la temperatura en la zona está entre 0 hasta 30 grados. ¿Ok? Esa es la temperatura en la zona. Pero que si la temperatura llega o es inferior a 3 grados centígrados, entonces se encienden hogueras. Y si es superior a los 24 grados, se realizan riegos. Bueno, aquí en 24 se realizarían riegos. O sea que aquí, si la temperatura está aquí, se hacen hogueras. Si la temperatura está aquí, se hacen riegos. ¿Ok? Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad que se tenga que implementar estrategias para controlar las temperaturas extremas? Pues lo que tiene que ocurrir es que la temperatura o esté aquí o esté aquí. ¿Cierto? Eso la hace una probabilidad alternativa mutuamente excluyente. ¿Sí estamos? ¿Sí la propusieron de esa forma? Bueno, espero que sí. Entonces, aquí lo que tenemos, si es mutuamente excluyente, pues tendríamos evento A, que la temperatura esté, bueno, veámoslo más completo, que la temperatura esté entre 0 a 3 grados, y el evento B, que la temperatura esté entre 24 a 30 grados. ¿Ok? Entonces, casos favorables. ¿Cuánto hay desde 0 hasta 3? Pues hay 3.
Sobre casos totales, ¿cuántos hay desde 0 hasta 30? Serían 30. La probabilidad de B, que esté entre 24 y 30. ¿Cuánto hay desde 24 hasta 30? Hay 6. Dividido entre 30 nuevamente. Como la situación es alternativa mutuamente excluyente, pues simplemente es la suma de esas dos probabilidades. 3 sobre 30 más 6 sobre 30. Esto nos daría 9/30, que simplificando, sacando tercera y todo ese cuento, creo que da 0.3. ¿Ok? Así que la probabilidad de que se tengan que hacer riegos, de que se tenga que tomar alguna medida, es de 0.3. El siguiente problema dice, comenzaron las evaluaciones bimestrales y como cosa rara, no estudiaste para la prueba de sociales. Afortunadamente son tipo ICFES. Les recuerdo que lo que nosotros le llamamos preguntas tipo ICFES son preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Ok? Eso es lo que le llamamos tipo ICFES. Y tiene 4 opciones de respuesta cada una. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5 si contestas las 3 preguntas al azar? Entonces, para sacar 5, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que se contesten las 3 preguntas, ¿cierto? Acertadamente. Entonces, la situación es sacar el 5 y tendríamos entonces 3 condiciones. El evento A, pues lo proponemos como responder bien, responder o acertar. Sería como más acertar porque es que responder como que implica un poco de conciencia en la selección. Es más bien acertar en la primera pregunta o la primera pregunta. La primera pregunta. O acertar la respuesta de la primera pregunta. El evento B, acertar la segunda. Y el evento C, acertar la tercera. En este caso, tendríamos eventos simultáneos porque se tienen que dar los 3. Si yo no saco, si no respondo una de las 3, pues no saco el 5. ¿Ok? Entonces, es simultáneo y además es independiente. Cuando contesto, la primera pregunta no tiene nada que ver con las opciones de respuesta de la segunda y tampoco tiene nada que ver con las respuestas de la tercera. Por lo tanto, sería, ¿cuántas preguntas son acertadas? Pues es una sola de 4 opciones, una sola de 4 opciones y una sola de 4 opciones. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula de simultáneo independiente, entonces esto sería un cuarto por un cuarto por un cuarto y esto es igual a un 64avo. Y ya en decimales corresponde a 0.056. No sé exactamente qué. 0.0156. ¿Ok? Listo. El siguiente problema dice, la mesa directiva de una escuela pública está conformada por 5 integrantes de la comunidad, 2 de los cuales son licenciados en Derecho, es decir, abogados, un médico y 2 administradores. De estos se escogerán 2 representantes por votación para el consejo académico, pero el rector quiere estar seguro de que haya un abogado para que se verifique que no se violen las normas legales. ¿Qué tan seguro puede estar el rector de poder contar con un abogado en el consejo académico?
pues nuevamente tenemos un problema de probabilidades, ¿cierto? Y pues para eso, o para este caso, entonces, básicamente la situación es contar con algún abogado. Es decir, que alguno de los seleccionados sea abogado. Y eso significa una probabilidad alternativa dependiente. ¿Ok? Entonces, sabemos que hay dos abogados en un grupo de cinco candidatos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos evento A, que el primer seleccionado, sea abogado. Evento B, que el segundo sea abogado. Entonces, si es alternativo dependiente, entonces sería 2 de 5 candidatos más 2 de 5 candidatos menos 2 de 5 candidatos por 1 de 4 candidatos. ¿Ok? Y eso nos da 7 décimos, que es lo mismo a 0.7. Esta respuesta está escrita de esta forma, pues, digamos que por el procedimiento numérico, ¿no? Pero en situaciones reales, cuando uno habla de, por ejemplo, dice qué tan seguro puede estar el rector de poder contar con un abogado, normalmente son situaciones que uno las expresa en forma porcentual, ¿cierto? Entonces, en ese caso podríamos decir que tiene un grado de certeza del 70%. Vuelvo y repito, para el problema como está en la respuesta, pues es 0,7, porque así está la respuesta dentro de las opciones que tenemos. Pero es muy común que ese tipo de situaciones se exprese en forma porcentual. ¿Ok? El siguiente ejercicio decía, el profesor de matemáticas ha presentado una queja porque le programaron clase después de educación física y los estudiantes se encuentran muy cansados en su hora, lo que ha afectado el rendimiento en su materia. La coordinadora está convencida de que la forma en que se programe el horario afecta los resultados de los estudiantes. Por ello, ha decidido probar los lunes un horario distinto para probar su hipótesis. Si el curso ve 12 materias y diariamente recibe 4 materias distintas, ¿cuántas semanas se requieren para probar todos los horarios posibles? Este ya es un caso de conteos, ¿cierto? En donde no va a haber repetición porque pues aquí el enunciado me está diciendo que va a haber 4 materias distintas. El hecho de que sean distintas implica pues que no hay repetición. Y precisamente el hecho de que el profesor de educación física se queje porque tiene horario después, perdón, el de matemáticas tiene clase después de educación física, implica que sí va a haber un orden o que es importante tener en cuenta el orden, porque no sería lo mismo que vieran la materia antes de educación física a que la vieran después. Entonces eso me está implicando un orden, ¿ok? Recordemos entonces que si es un conteo ordenado sin repetición, corresponde es a una permutación. Entonces aquí lo que tocaba calcular era la permutación y es permutado 4. ¿Ok? 10 materias que toma el curso sobre 4 12 materias. en el día. Son 12.
¿12 materias? Ah, ok, perdón. Sí. 12 materias que toma el curso. ¿Listo? Entonces, aplicando la fórmula de permutación, sería 12 factorial sobre 12 menos 4, serían 8 factorial. Hacemos la simplificación. Ya sabemos que simplificamos hasta el 8, me quedaría el 9, el 10, el 11 y el 12. Y esto sería lo que tocaba multiplicar. ¿Ok? 9 por 10 por 11.880. 11.880. Y este sería... Esto era lo que yo les pedía a ustedes que presentaran como sustentación, ¿no? Esto, hacer esto. Ya, nada más. Listo. El siguiente ejercicio decía, una finca prueba 4 especies de naranjos que producen. El primero, o sea, la primera especie, 12 árboles, tiene 12 árboles. Y produce con un 20% de acidez. 20% de acidez. La segunda dice, el segundo tipo tiene 15 árboles y producen con un 22% de acidez. El tercero tiene 20 árboles y producen con un 25% de acidez. Y el cuarto tiene 13 árboles y producen con un 31% de acidez. Dice, si se mezcla toda la producción de jugo, la acidez será de, ¿qué tipo de problema es este? Pues recuerden que si yo estoy tomando todo, lo estoy volviendo uno solo, y quiero sacar de ello un solo valor, pues eso es lo que llamaríamos un valor representativo, ¿cierto? Es un valor que va a representar a toda esta acidez. Y el valor representativo nosotros lo conocemos como la media. O sea que lo que tenemos que sacar es una media. Como además tenemos diferentes cantidades de árboles, entonces esto se convierte en una media con datos agrupados. O también se puede pensar sencillamente como un promedio ponderado. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta, ¿ok? Sin embargo, pues lo que yo tengo ahora que establecer es, si para mí es una media con datos agrupados, tengo que identificar cuál sería la marca de clase y cuál sería la frecuencia. Les recuerdo que habíamos dicho que cuando tenemos este tipo de situaciones, la marca de clase corresponde a la pregunta del promedio ponderado o de la media. Entonces, como me está preguntando por la acidez, entonces se refiere a la acidez promedio. Entonces, significa que esto se comporta como nuestra marca de clase. Y el número de árboles se comporta como la frecuencia. ¿Ok? Les recuerdo que para poderlo calcular, pues tenemos que multiplicar. Vamos multiplicando, sumamos y después dividimos entre la sumatoria las frecuencias. Por lo tanto, de una vez vamos a totalizar estas frecuencias. Sería 12 y 15, 27, 47 y 13 son 60, si no estoy mal.
¿Ok? Verifico. 2, 7, 10 va una. 2, 3, 5, 6. Sí. ¿Correcto? Entonces vamos multiplicando. 20 por 12 serían 240. 15 por 22 son 330. 20 por 25 serían 500. Bueno, y para este último, si me vaya a ayudar, 31 por 3. 403. Ahora sumamos 240 más 330 más 500 más 403. Y eso daría 1473. 1473. Y lo dividimos entre la suma de las frecuencias que había dado 60. Entonces, eso dividido 60 sería igual a 24.55. 24,55. Como esa acidez se da en forma porcentual, pues debemos decir que la acidez promedio es del 24.55%. ¿Ok? Pues hasta ahí era la evaluación, dado que el último punto, pues realmente faltaba una tabla y pues para no generar ahí incógnitas de dónde estaba la tabla y todo esto más, pues decidí no tener en cuenta ese último punto. ¿Ok? Profe, Dime. pero falta el de los cuantiles. ¿Ah, sí? ¿Hay otro? Espérate, Sí, que no lo vi. Faltan dos Ah, sí, puntos, sí, ¿no? claro, aquí está. Aquí está ya. Listo. Dice el último punto. Con el fin de disminuir la pobreza absoluta, el gobierno nacional decidió entregar subsidios a la quinta parte de las familias con menores ingresos, que serán pagados por el 30% de las familias con mayores ingresos, Para ello, para establecer los ingresos que debe tener las familias que harán parte del programa de subsidios, se tomó una encuesta realizada por el DANI. Y entonces nos aparece la tabla. Pues los ejercicios anteriores pues tienen sus datos ya específicamente expresados y los hemos tomado, pero para este no. Entonces voy a poner la gráfica de la tabla. Vamos a compartir pantalla para poder ver esa gráfica. ¿Listo? Ahí está entonces nuestra gráfica. Profe, quedan 4 minutos de clase. Listo, entonces cancelemos esta y abrimos otra reunión de una vez, ¿vale?